Muy buenas tardes. El que les habla es el profesor Miguel del área de Ciencia y Tecnología del Colegio Almirante Miguel Grau. Entonces, en esta oportunidad vamos a utilizar la estrategia Aprende en Casa y el tema es composición química de los seres vivos. Empezamos entonces. ¿Qué recursos necesitamos? Necesitamos el texto de Ciencia y Tecnología, la página 14 y 15. Necesitamos también útiles de escritorio. Y tercero, necesitamos una pizca de creatividad y también muchas ganas de aprender. Muy bien, queridos estudiantes, entonces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la composición química de los seres vivos? ¿De qué están formados los seres vivos? Entonces vemos ahí en la imagen, en la parte izquierda, las personas. Ya en la parte céntrica vemos los animales. En la parte de la derecha vemos las plantas. Y esas plantas, esos animales, los seres vivos, los seres humanos, ¿de qué están formados? ¿Cuáles son los elementos químicos que forman parte de su estructura? Por lo tanto, tenemos aquí la tabla periódica de los elementos químicos. Estos elementos químicos forman parte de todo lo que existe en la naturaleza, quiere decir la roca, el cerro, el cuaderno, el libro, el celular. Todo lo que ustedes tienen está formado por estos elementos químicos. Los planetas, el universo, están formados. En la actualidad solo existen 118 elementos químicos, los que forman parte de los seres vivos y los seres no vivos. O sea, todo lo que existe está formado por elementos químicos. Entonces, de esos 118 elementos químicos, forman parte, solamente 25 elementos químicos forman parte de los seres vivos. Ya teniendo esto, la tabla periódica de los elementos químicos, ahora sí podemos entrar. ¿Qué es la composición química de los seres vivos? O sea, ¿de qué está formado los seres vivos? Entonces, primero está formado por los bioelementos. ¿Qué son los bioelementos? Son los elementos químicos presentes en los seres vivos, que forman parte de su estructura. Y también los seres vivos están formados por las biomoléculas. Entonces, la pregunta sería, ¿de qué están formados los seres vivos? De bioelementos y biomoléculas. Los bioelementos se clasifican a su vez de acuerdo a la cantidad, a la abundancia que existe en un ser vivo. Entonces, el que existe en mayor cantidad se llama macroelementos, el que existe en poca cantidad se llama microelementos, y los que existen en pequeñísima cantidad, ya casi inexistente, se llama oligoelementos. ¿En qué porcentaje se encuentran esos elementos químicos llamados macroelementos? En un 96%. Y los microelementos se encuentran en un 4%. Y los oligoelementos se encuentran menores a 0,1%. ¿Cuáles son esos elementos químicos llamados macroelementos? Son el CHONS. Entonces, los macroelementos, conocidos también como bioelementos primarios, son el CHON, vale decir el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, fósforo y azufre. De esos elementos químicos está formado un ser vivo en un 96%. Ya. Y a los macroelementos también se les llama como bioelementos primarios. Luego tenemos los microelementos, también llamados bioelementos secundarios, y se encuentran en una proporción de 4%, y son el calcio, el cloro, el potasio, el sodio y el magnesio. Y los oligoelementos son aquellos elementos químicos que se encuentran en poquísima proporción, menores a 0,1%. Uno de los ejemplos son el hierro, el yodo, el boro, el silicio, magnesio, cobre, zinc, flúor, entre otros. Muy bien, esos bioelementos, esos elementos químicos, ahora se van a enlazar químicamente y van a formar moléculas. A eso le llamamos biomoléculas, las moléculas que están presentes en los organismos vivos. Estas biomoléculas también tienen su sinónimo, también conocidos como principios inmediatos. ¿Cómo se clasifican las biomoléculas presentes en los organismos? Se clasifica en dos: las biomoléculas
inorgánicas y las biomoléculas orgánicas. ¿Cuál es la diferencia entre las biomoléculas inorgánicas y las biomoléculas orgánicas? En que las biomoléculas inorgánicas son aquellos que, que no tienen enlace carbono-carbono. En cambio, las biomoléculas orgánicas son las que poseen enlace carbono-carbono. Otra diferencia también es que las biomoléculas inorgánicas no son sintetizadas por los organismos vivos, se encuentran en la naturaleza. En cambio, las biomoléculas orgánicas son sintetizadas por los organismos vivos. ¿Cuáles son esas biomoléculas inorgánicas? Son dos las más importantes. El primero de ellos es la biomolécula inorgánica más importante para un ser vivo, el agua, que está conformado por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Vale decir, el H2O. Entonces, el agua cumple muchas funciones importantes dentro de un ser vivo. Por ejemplo, el transporte, es un disolvente universal. O sea, todas las reacciones químicas que ocurren en un ser vivo se hacen en medio acuoso. Es por eso que hay un porcentaje de 65 al 95%, un organismo está formado por agua. Luego tenemos el siguiente elemento, el siguiente biomolécula inorgánica, las sales minerales. Las sales minerales van a estar en un ser vivo, pero formando las estructuras duras. Por ejemplo, en un ser humano forma las uñas, los huesos, estructuras duras como el hueso, ¿no? Hueso, las uñas, y también en los animales, por ejemplo, la tortuga, el caparazón, ¿no? Es algo duro. Por ejemplo, las machas, las conchas, está formado por estructuras duras, por sales minerales, como así el cuerno del, como le digo, del toro, de la vaca también, o del rinoceronte, del elefante, la estructura dura, formado por las sales minerales. Muy bien, ya que hemos hablado de las sales minerales, ahora nos toca hablar de las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas también se clasifican de acuerdo a su estructura molecular. Y el primero de ellos tenemos los glúcidos. Estos glúcidos son conocidos como carbohidratos. Estos glúcidos comúnmente nosotros lo conocemos como harinas, azúcares, almidones. Por eso vemos en la imagen, pueden ver ustedes en la imagen, ahí tenemos el pan, el fideos, el arroz, papa, yuca, que tiene mayor cantidad de glúcidos o carbohidratos. Estos glúcidos o carbohidratos, su función es almacenar energía, o sea, nos proporcionan grandes cantidades de energía a los organismos vivos. Luego de los glúcidos o carbohidratos, también tenemos los lípidos. Los lípidos son conocidos comúnmente como aceites, grasas, sebos, ceras. Y lo encontramos principalmente en qué alimentos los lípidos. Lo encontramos en la carne, lo encontramos en la palta, en el maní, en el coco, en la aceituna, y que de ahí que se extrae el aceite de oliva. Ahí están los lípidos. ¿Cuál es su función importante? También aportarnos energía, ¿ya? Y proteger a los órganos. También tiene la función los lípidos. Luego de ello, también tenemos las proteínas. Las proteínas, las proteínas se encuentran principalmente en en la leche, en la carne, en el pescado, en los huevos. Ahí se encuentran principalmente las proteínas, principalmente en las hortalizas y en las frutas. Ahí se encuentran las proteínas. Su función principal de las proteínas son formar estructuras nuevas o reparar algunas estructuras. O sea, hace el crecimiento o reparar tejidos. Y por último, tenemos los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son dos, el ADN y el ARN. El que está a la izquierda es el ADN, ácido desoxirribonucleico, que es el encargado de almacenar la información genética. Y entonces,
es el que se encuentra en el núcleo de la célula, es el gerente general de la célula, es el que va a coordinar, dirigir toda la actividad de una célula. Es por eso la molécula más importante es el ADN, donde se encuentra almacenado la información genética. Y luego tenemos a la derecha el ARN. El ARN es el que va a transcribir la información genética, va a codificar y va a transportar las proteínas. Entonces, para recordarles también que el virus, el SARS-CoV-2, está formado dentro del virus el ARN. Muy bien, entonces ya tenemos, el día de hoy hemos aprendido entonces la composición química de los seres vivos. Después de haber aprendido esta sesión, les dejo las actividades a realizar en el portafolio. ¿Qué deben hacer? Realizar un mapa conceptual de la composición química de los seres vivos. Elabora un cuadro comparativo de la composición química de las plantas y animales. Utiliza el texto. Y envía las evidencias al grupo de WhatsApp el jueves de 11:30 a 12 del mediodía. Muy bien. Muchas gracias. Su humilde servidor, el profesor Miguel Saico Mendigure, docente del área de CTA del Colegio Almirante Miguel Grau, les agradece mucho por haberme prestado su atención. Hasta la próxima.